Saludos, vamos a continuar con el estudio donde se va a construir el tercer templo. En este video vamos a estar cubriendo el capítulo David conquista a Jerusalén y vamos a estar haciendo un breve resumen de los primeros dos capítulos, Abraham en Moriah y Moisés y la ley. Habíamos comenzado ilustrando la ruta que Abraham había recorrido, saliendo de Ur de los Caldeos, en este lugar, y proyectándose por las riberas del río Éufrates hasta llegar hasta Harán. Harán estuvo un tiempo, fue bendecido y luego descendió por esta ruta para llegar hasta Canaán. Habiendo obedecido a Dios, desplazándose hasta las tierras de Canaán, localizándose él en Beerseba, Dios le ordena que vaya al monte Moriah y procede y va con su hijo Isaac, con 2 mozos y un asno, con leña y fuego, para hacer algo que Dios le había indicado que hiciera acá en el monte Moriah, y era que sacrificara a su hijo en el monte Moriah. Abraham procedió a obedecer a Dios y en esta ilustración podemos ver a Abraham subiendo el monte Moriah con su hijo, llevando la leña, obedeciendo a Dios. Abraham, obedeciendo totalmente a Dios, procede a preparar el altar, a poner la leña sobre el altar y ubicó a Isaac, su hijo, para ofrecerlo como sacrificio, confiando en que Dios le devolvería de la muerte. En el momento en que Abraham se dispone a sacrificar a su hijo, al Dios ver lo que estaba dispuesto a hacerlo, un ángel le detiene y le ordena que no lo haga, que Dios estaba consciente que él estaba dispuesto a entregar a su hijo en sacrificio. Cuando Abraham detiene su mano para sacrificar a su hijo, poco después se voltea y observa un cordero atrapado por los cuernos en un arbusto. Entonces toma el cordero y lo ofrece en sacrificio, en obediencia a Dios. Ese sacrificio ocurre en este lugar, en el monte Moriah. Este lugar es el segundo pico más alto del monte Moriah y se encuentra dentro de las murallas del antiguo Jerusalén, y estamos demarcando con el cursor la muralla del antiguo Jerusalén como se encuentra hoy día. Y en este lugar, que es el pico más alto del monte Moriah, es donde se encuentra el Gólgota. Habíamos cubierto también el tabernáculo que Dios había mandado a Moisés a construir, el cual tenía la puerta en este lugar. Aquí se encontraba el altar de bronce. Esta era una fuente para que los sacerdotes se lavaran la mano. Esta era la entrada al lugar santo y esta era la entrada al lugar santísimo. Vamos a cubrir ahora el tercer capítulo titulado David conquista a Jerusalén. Vamos a estar leyendo en el libro Primera de Crónicas, capítulo 11, los versos del 4 al 9. El verso 4 dice: Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. En los momentos en que David se mueve, es movido por Dios para conquistar a Jerusalén, en Jerusalén habitaban los jebuseos. Verso 5 dice: Y los moradores de Jebús dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión,
que es la ciudad de David. Cuando dice este verso 5, mas David tomó la fortaleza de Sión, Sión es Jerusalén, el nombre que se le da a Sión. Por eso en la Biblia se hace mucha referencia a cuando Dios derramará de su gloria y reinará en Sión, se refiere que lo hará en Jerusalén. El verso 6 nos dice, y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió él primero y fue hecho jefe. Esta fue la orden y la motivación que estableció David en la conquista de ese territorio en donde habitaban los jebuseos. El verso 7 dice, y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. David conquistó ese territorio donde estaban los jebuseos y habitó en la fortaleza. Él estableció su casa en el norte de ese territorio. El verso 8 nos dice, y edificó la ciudad alrededor desde Milo, y tenemos como explicación de Milo montículo o muralla llena de tierra y piedras construidos para elevar un nivel. Y edificó la ciudad alrededor desde el Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Joab se encargó de reparar las estructuras dentro de la ciudad, y cuando dice que David edificó la ciudad alrededor desde el Milo, lo que se refiere es a que desde las antiguas murallas, que eran un montón, que estaban soportadas sobre un montón de tierra, por cuanto ese lugar era un lugar elevado, David construyó sus muros de forma que estuviera soportada también con los muros que existían ya en la ciudad. Y eso es a lo que se refiere desde el Milo. David construyó los muros de la nueva ciudad. El verso 9 nos dice, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Porque David continuó sus conquistas, desarrollando las tierras que Dios había prometido. Aquí tenemos una ilustración de esa ciudad de los jebuseos, la cual conquistó David, y esta representación en este lugar es del monte Moriat. Este lugar por aquí es el valle, conocido por el valle de Josafat. Esta es una ilustración de la ciudad de los jebuseos, la cual conquistó David, y en esta ilustración podemos ver en la parte norte, el norte queda en esta dirección, en la parte norte podemos ver al monte Moriat, esta ciudad que luego fue llamada ciudad de David, tenía al norte, en un área más elevada, el monte Moriat, el segundo pico más alto del monte Moriat. Aquí tenemos una ilustración de la ciudad de David. Al norte queda el pico Moriat. Esta es la ciudad de David, que originalmente era habitada por los jebuseos. David construyó su palacio en este lugar, y esto es un área hacia el norte que va subiendo en altura. Y aquí está el segundo pico más alto del monte Moriat, en donde Abraham ofreció en sacrificio a Isaac, y es el mismo lugar donde luego David compra ese terreno para hacer un altar y ofrecer sacrificios a Jehová. También en ese lugar fue donde Salomón construyó el primer templo. Antes de que David comprara ese territorio, en ese territorio se venteaba el trigo para separar la paja del trigo. Y este tipo de
de representación de Dios suplirá. En todo momento ese lugar fue un lugar en donde Dios bendecía, en donde Dios se manifestaba, en donde Dios bendecía a los que estaban ahí obrando. Eventualmente, ya ustedes han escuchado, Abraham ofreció a Isaac en sacrificio en ese lugar. David compró ese territorio, esas tierras las compró para ofrecer un altar a Jehová, y en ese mismo lugar Salomón construyó el templo de Jerusalén. Para que tengan una mejor visión de la ciudad conquistada por David, la tenemos aquí, en donde David construye su palacio en el norte de esa ciudad. Esta área ha sido explorada con mucho trabajo arqueológico por aproximadamente 170 años, y todo lo que se ha encontrado en este lugar es el trono, el palacio de David. Aquí a la derecha, hacia el norte, tenemos el segundo pico más alto del monte Moriat. Este fue el territorio, estas fueron las tierras que David compró para ofrecer un sacrificio, y ofreció varios sacrificios a Jehová. Y estamos hablando de que todo esto ocurrió cerca de 1000 años antes de Cristo. Aquí podemos ver el canal por donde entró David con sus hombres para conquistar a los jebuseos en esta área, porque pues había una fortaleza bastante alta, los muros eran considerables y estaba ubicada en un lugar alto. Era un poco complicado entrar, pero Dios dirigió a David a entrar por estos túneles y llegó hasta la ciudad y la conquistó. Aquí tenemos una foto de satélite bastante reciente en donde estamos identificando los muros de la ciudad donde habitaban los jebuseos. Aquí está el valle de Josafat. El templo fue construido en este lugar donde se encuentra el domo de Omar. Toda esta es la estructura de la plaza del templo, que fue ampliada en varias épocas, y los muros actuales de la ciudad están aproximadamente por este lugar. Vamos a mostrarles también dónde se encuentra el pico más alto del monte Moriat, que el monte Moriat se proyecta a través de toda esta área, y el pico más alto queda en este lugar que estamos identificando ahora. Ese es el lugar del Gólgota. Aquí podemos ver la ciudad de los jebuseos, donde ellos habitaban, la que David conquistó y eventualmente fue llamada la ciudad de David. En esta foto, que es más desde arriba, es un top view mejor que el anterior, podemos ver aquí donde Salomón construyó el templo, que es actualmente exactamente donde se encuentra el domo de Omar. Esta es un área más alta, mucho más alta que el área donde está la ciudad de David. Los límites actuales de la ciudad antigua están por esta área. Y nuevamente les ilustro dónde queda el Gólgota en este lugar. Aquí podemos ver los antiguos muros de los jebuseos y los muros que también David construyó. Hay una doble construcción, porque cuando David fortaleció los muros, trabajó sobre los muros existentes. Aquí tenemos otra ilustración de los muros cananitas, que en este caso eran de los jebuseos, y los de David, los que David reconstruyó. Pueden ustedes identificar un doble diseño, o sea, un doble trabajo
en la construcción, porque David trabajó sobre los muros que existían ya y los fortaleció. Aquí podemos ver otra sección de los mismos muros y pueden identificar la diferencia entre los muros que fueron construidos sobre los existentes del antiguo reino de los Jebuseos. Y con esas explicaciones y esas enseñanzas concluimos el fin de la parte 3 de un total de 7. O sea, el capítulo número 3 en donde David conquista la ciudad de los Jebuseos y la convierte en la ciudad de David. Esa fue la primera ciudad que estableció el pueblo de Dios como las tierras de Israel. Dios les bendiga. Continuaremos más adelante con los próximos capítulos.